¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, el gusto, como siempre, el placer de compartir con ustedes esta charla, esta opinión. Dejamos para esta mañana dos temas que se presentaron el día de ayer y que vale la pena, por supuesto, profundizar desde nuestra óptica y pedirle su opinión como siempre. El de la reforma a las pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y los debates. Ya hay fecha para los tres debates que sostendrán los suspirantes a la silla del águila. Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez. Y ya hay también sedes, ¿eh? También ya hay sedes, por supuesto. En el primer caso, antes de entrar de lleno con lo que dijo ayer durante la mañanera el presidente López Obrador y aportar un poco de análisis, me llama mucho la atención cómo estamos en este momento inmersos en una guerra brutal de narrativas. Una parte fundamental, estratégica para que el neoliberalismo funcionara también como lo hizo, esto para las élites, por supuesto, fue el manejo mediático, fue el normalizar muchas cosas que no eran correctas, volverlas parte común, cotidiana de nuestro léxico, de nuestro lenguaje, de nuestro comportamiento del día a día. Legitimar, por ejemplo, despojos, enriquecimientos ilícitos, comportamientos irregulares por parte de los partidos políticos, admirar, endiosar a empresarios que aun y cuando tenían su dinero por dádivas con las autoridades y por herencia, se les quería pintar o se les quería hacer ver como los modelos precisamente a seguir. Un discurso, el neoliberal, basado, por supuesto, en lo que es la meritocracia, en lo que es el aspiracionismo, en lo que es el individualismo y lo que es el pragmatismo. Esto último que ha sido llevado hasta la saciedad, ustedes lo saben, por los políticos herederos ahora, hoy por hoy, de esa camada de Salinas, de Cedillo, de Guillermo Ortiz, de Francisco Gil, del propio Manlio Fabio Beltrones, de personajes tan cuestionables como Emilio Chuaifet y demás, quienes consideran que el haya sido como haya sido es parte de la genialidad política, es parte de un enorme talento estratégico para llevar a cabo diversas acciones que permitan que un sistema podrido como el que tenemos en materia política, en materia partidista, continúe funcionando y continúe operando para el beneficio de cada uno de estos personajes. Y esto me lleva precisamente al tema de las AFORES. Durante mucho tiempo se ha dicho que es lo mejor que hay, que es la mejor medida para garantizar una viabilidad en el país y para que los trabajadores en general tengan, por supuesto, un retiro digno, un retiro, dicen ellos, correcto. Pero ¿sabe usted cuántas personas de la famosa generación millennial no tienen derecho a una jubilación? No tienen derecho a una pensión. ¿Cuántas personas no tienen tampoco este beneficio de la generación Z, que son los más chicos, que claro, apenas están iniciando su vida laboral, pero que si no hay cambios profundos en la materia, van a tener una vejez brutal? Recuerdo muy bien una columna que escribió en esa época, imagínense, en esa época cuando cuestionaba el poder realmente Pascal Beltrán, y hablaba de un país de pobres, pero de viejos pobres, y hacía referencia precisamente a cómo la falta de pensiones, la falta de jubilaciones dignas, la forma en cómo operaban las AFORES, provocaría una sociedad de viejos que no tuvieran lo necesario para subsistir, no, con una enorme mayoría empobrecida. Todo esto iba acorde de la mano del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque garantizaba precisamente que las estructuras de poder nunca cambiaran. Así de perverso es este sistema. Y no es caer en conspiracionismo ni mucho menos, ¿eh? Que yo insisto, coincido con Bonacio y Valderas en eso, e incluso con Rubén Luengas. Muchas veces el conspiracionismo es lo que nos permite llegar a la verdad. Y en este marco hay que hacer un poco de historia. Y ahora sí entrándole a la información. El presidente López Obrador, ¿qué fue lo que dijo sobre este tema? Él adelantó que para tranquilidad de empresarios y para que no los atemoricen, en su iniciativa de reforma a las pensiones que enviará al Congreso el 5 de febrero, se establece que el gobierno federal asumiría parte del pago de las pensiones y para que el trabajador se jubile con su último sueldo. Él recordó
que su reforma busca corregir lo aprobado durante el sexenio de Ernesto Zedillo en 1997, lo cual provocará una crisis cuando entre completamente en vigor, ya que por eso mucha gente no se jubila, porque de hacerlo recibiría la mitad de su sueldo. Textualmente, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Esto va a ser una crisis, va a ser peor cuando entre en completo vigor. Se empiece a aplicar la reforma de Cedillo del 97. Entonces, tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y trabajadores, sobre todo los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Fue lo que explicó durante su conferencia de prensa matutina. Uno de los puntos que más se le tiene que destacar en esta materia a López Obrador son medidas que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, algo que la oposición no quiere reconocer ni aunque lo tenga enfrente. Y podemos hablar, por supuesto, del combate al outsourcing, podemos hablar de los incrementos en el salario mínimo, podemos hablar también de los cambios que se han hecho en torno al sistema de pensiones. Ustedes recuerdan que en diciembre del 2019, ya durante el actual gobierno, la ley del Seguro Social fue modificada. ¿Para qué? Para que se incrementaran paulatinamente las aportaciones obligatorias de los patrones, pasando a una tasa del 6.5% del salario base de cotización al 11.88%. Y es que, a ver, vamos a conocer un poco más de esto. Bajo el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba endeudado y era incapaz de pagar las pensiones de los trabajadores, en 1997, durante el sexenio de Cedillo, entró en vigor la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Este sustituyó al sistema de pensiones de 1973, el cual indicaba que los trabajadores podían jubilarse a los 65 años de edad y obtener el 100% de su salario promedio de los últimos 5 años antes. A cambio, se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y las administradoras de fondos para el retiro Afores, empresas privadas que se encargaron de administrar los recursos para el futuro retiro de los trabajadores a través de diversas inversiones, y se crearon las cuentas individuales en donde se depositan las cuotas obrero-patronales y estatales correspondientes a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, al igual que sus rendimientos, con el fin de que los trabajadores cuenten con una pensión en su jubilación. Obviamente el argumento de Cedillo, como todas las medidas que llevó a cabo este personaje, enmascaraban muchas cosas, pero los medios de comunicación de esa época, los corifeos de esa época, que muchos siguen presentes, ya con más canas, con mucho más dinero en sus bolsillos, por cierto, hablaban de un presidente preocupado por la viabilidad del país, hablaban de un presidente que buscaba precisamente garantizar que las cosas funcionaran adecuadamente durante los próximos años. En realidad, Cedillo lo que hacía era ajustar la economía mexicana a los intereses del gran capital, porque las Afores han sido desde siempre un negociazo para los empresarios, para los dueños de las mismas que se dedican a este negocio. Ha sido una ganancia brutal las que han tenido. Y no solamente en México, sino también en otras partes del mundo en donde se aplica este mismo sistema para el retiro. Fue el despojo de un derecho laboral, literalmente, que además se basaba en una destrucción total de la planta laboral. La precarización laboral y salarial que vino del neoliberalismo generaba este conflicto en las pensiones. Y sin embargo, nos lo vendieron como algo completamente al revés, que las pensiones afectaban al el futuro de los trabajadores. Que insisto, esto es parte natural de la narrativa del neoliberalismo. Hoy por hoy usted escucha a Xochitl Gálvez, escucha a Lili Telles, escucha a los diversos conductores hablar de que el presidente se quiere quedar con los ahorros, ¿no? Por ejemplo, para pagar la deuda, cuando eso es imposible, ni siquiera va acorde a lo que se está planteando en esta reforma, por lo menos en lo que conocemos de esta reforma. Incluso el propio presidente lo dijo, sé que Morena no tiene los votos para sacarla en esta legislatura, pero es importante presentarla y ojalá que para la siguiente se pueda aprobar. Es ahí donde muchos analistas dicen hay un manejo político electoral muy interesante de López Obrador porque está mandando un mensaje de qué es lo que se puede aprobar en el próximo sexenio si es que se otorga el famoso Plan C, la votación para presidenta y para poder legislativo al mismo partido político. Entonces, es una estrategia, dicen, interesante en materia política electoral, porque él sabe que en este momento PAN y PRI no le van a dar absolutamente nada.
Y erróneamente, porque si el PAN y el PRI fueran un poco inteligentes, analizarían la reforma, la enriquecerían en beneficio del trabajador y se colgarían de la misma. Pero son el PAN y el PRI del 2018 y anteriores, en una versión mucho más denostada y mucho más desacreditada, por decirlo lo menos. Yo recuerdo que en 2007 diversos analistas con los que su servidor tuvo la oportunidad de platicar me decían que las afores eran un jugoso negocio para las empresas administradoras, pero no para los trabajadores, que eran víctimas de altas comisiones en un juego donde algunas veces ganaban, otras perdían y enfrentaban un futuro totalmente incierto, ¿no? Incluso ellos hablaban en esa época, imagínense, de las comisiones y rendimientos de las afores variaban de acuerdo al portafolio financiero de inversión, ¿no? Que era uno de los puntos que más se discutía, sobre todo cuál era el rendimiento neto para el trabajador, cuánto era lo que se quedaban precisamente las administradoras, ¿no? De todo ello. Y resultaba que el trabajador, pues no era precisamente el más beneficiado, aun y cuando el trabajador, pues era el que había puesto el dinero, el ahorro, y era el que estaba suministrando los recursos. Y aquí es donde entonces llamó siempre la atención una medida que fue tomada, porque recuerdo que esto fue, si no mal, ya fue en este gobierno, cuando se dio a conocer precisamente el tema de las comisiones que cobraban las afores, que eran demasiado altas. Incluso el gobierno de López Obrador también modificó este punto. Y algunos sí criticaban la iniciativa. ¿Por qué? Porque representaba, dicen ellos, pues un atentado en contra de un sector que estaba creciendo, que estaba beneficiándose, pero insisto, beneficiando particularmente a las administradoras y de paso, por supuesto, a los trabajadores. O dígame usted, si usted cobra por pensión en Afore, si se ha vuelto más rico o si tuvo un incremento de verdaderamente considerable de su salario o si tiene una vida mucho mejor de cuando estaba trabajando, ¿no? Porque si supuestamente las inversiones de los Afores dejaron muchas ganancias como las estaban manejando, pues imagino que la parte del trabajador tendría que haberse incrementado, pero no es así. Es decir, les damos nuestro dinero, si se pierde, ya perdimos nosotros, ellos no. Y si ganan, ellos ganan más con nuestro dinero. Esa era precisamente la política de la Afore, algo que se modificó precisamente con el gobierno de López Obrador también, que puso un tope a las mismas, un tope a las comisiones de las Afores, lo cual pues no le gustó, por supuesto, a mucha gente, ¿no? Que consideró que pues no era lo más lucrativo, digamos, de esta manera. Y esto fue, si no mal recuerdo, ya en los 2021, ¿no? 2021, no, 2024. En 2024, en este año se dio a conocer que por tercer año consecutivo, las administradoras de fondos para el retiro cobrarían 0.57% de comisión sobre el saldo de los trabajadores. Y esto lo informó la propia CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. El tope en la comisión fue consecuencia de esta reforma que le digo a la ley del sistema del ahorro para el retiro que fue precisamente en el 2020, en la que se planteó que el porcentaje de comisión a cobrar se obtendría del promedio de los sistemas de ahorro para el retiro de Colombia, de Chile y también de los Estados Unidos. Esa es parte de la historia de los Afores, espero no haberlos hecho bolas ni mucho menos, pero tanto los intereses que se defienden de un lado como los intereses que se defienden del otro. Por eso de repente vemos a una oposición insistir en este discurso apocalíptico porque está defendiendo los intereses de los empresarios, no está pensando en los intereses de los trabajadores. Y en este marco vale la pena comentar lo que publicó, sin embargo, en el sentido de que Ernesto Zedillo Ponce de León, pues sí, el creador de esta reforma en 1997, que garantizó un negociazo para sus cuates, pues él está feliz. ¿Sabe por qué Zedillo no cobraba lo que era pues nada más ni nada menos que la pensión para los expresidentes? Bueno, porque tenía una muy buena pensión del Banco de México. Incluso lo que destaca la nota de sin embargo es que uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al Banjico son los privilegios que mantiene su burocracia, como las pensiones vitalicias a altos exfuncionarios. Y ahí están Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz y Ernesto Cedillo, los neoliberales de los neoliberales, ¿no? Personajes que gozan de una pensión vitalicia por arriba, escuche bien, de los 100,000 pesos mensuales, ¿no?
Nada más para que nos demos cuenta, pues la forma de operar de este presidente que quiso pasar a la historia como el gran demócrata, el personaje que permitió que hubiera alternancia en nuestro país, una alternancia totalmente pactada, una alternancia totalmente diseñada por el gran capital, todo en el marco de este sistema económico neoliberal que ha generado una verdadera tragedia humanitaria a nivel mundial, que ha consolidado plutocracias y oligarquías, pero jamás una democracia sana, jamás un beneficio para las mayorías. Eso es precisamente lo que significa Ernesto Zedillo. Un gobierno de masacres en contra de los pobres, en contra de los indígenas, la criminalización de la pobreza, la facturación del crimen organizado desde el poder, el despojo de recursos naturales, de bienes del Estado, el pragmatismo rapaz, incluso más que con Carlos Salinas de Gortari, la apertura total de puertas a los intereses norteamericanos a costa precisamente de los mexicanos. ¿Sabe usted cuántas empresas nacionales no quebraron con Cedillo? ¿Cuántos sectores de pequeños y medianos comerciantes no se vieron dañados con Ernesto Cedillo Ponce de León? ¿Sabe usted cuántos territorios sacrificables no fueron entregados al crimen organizado por Ernesto Cedillo? Un personaje que sí quiere pasar a la historia como un demócrata, pero la realidad es que pasa a la historia como un verdadero ladrón de cuello blanco, como un verdadero delincuente de traje Armani, como un verdadero jefe del crimen organizado. Ernesto Zedillo, que lo recuerdo muy bien en el debate de 1994 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Diego Fernández Ceballos, cuando Diego Fernández Ceballos lo arrastró literalmente, se burló de él, de su campaña del niño de los dieces y demás, ¿no? Ceballos se lo comió. Posteriormente la orden fue a Ceballos, le dijeron, a ver, todavía no le toca el PAN, padre, todavía no le toca el PAN, ya que hay que consolidar al candidato del neoliberalismo, que es Cedillo. Así que te retraes, te escondes, sales de medios de comunicación y permites que Cedillo vaya creciendo. Además de que creamos las condiciones para el discurso del miedo, ajá, de la violencia que se apodera de este país, de que la gente va a perder lo que tiene para poder consolidar la continuidad como lo más importante en ese momento. Así ganó Ernesto Zedillo la presidencia de la República. Yo lo he comentado con ustedes, coincidiremos o no. Para mí, Salinas no mató a Zedillo, a Colosio. Así es, se los digo. Para mí, Colosio era un invento de Salinas. El problema fue cuando rompe el grupo salinista con el grupo neoliberal y pierde el grupo salinista y le matan al candidato. Y se lo mata el grupo neoliberal, encabezado por Córdoba Montoya y su principal alumno, Ernesto Zedillo Ponce de León. Hay una frase muy clara. Cuando se da un tipo de, cuando se pelean las élites, hay una violencia atroz y tienes que ver quién ganó, simplemente para encontrar el resultado, ¿no? De quién era el responsable de toda esa violencia, el asesinato de Ruiz Massieu, por ejemplo, ¿no? Otros casos emblemáticos, en fin, pero en ese debate, y esto nos da pie al siguiente tema, Ernesto Zedillo dejó en claro sus carencias, que era muy técnico, muy académico, pero totalmente acartonado, totalmente gris, un personaje que no tenía cómo defender la corrupción priista, un personaje que intentaba venderle a la gente que había que tener confianza en este nuevo sistema de hacer las cosas. Un ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con su personalidad, con su manera de ser, pero que se vio opacado por esta, pues sí, esta diatriba, esta verborrea, ese juego de voz de Diego Fernández Ceballos, que a final de cuentas nadie descarta que Ceballos también iba como representante del salinismo, entonces que también en parte era evidenciar a Cedillo. A partir de ahí los debates se volvieron parte cotidiana de nuestras elecciones, teniendo momentos muy particulares. Recordamos a Vicente Fox cuando se entercó antes de un debate con este Cárdenas y con la Bastida, o cuando dio los sobres vacíos, ¿no? Para conocer los nombres del Fobaproa, dio las claves, pero no traía absolutamente nada el sobre. Lo que pasó, por supuesto, después en este debate entre Peña Nieto, Josefina Vázquez Bota y Andrés Manuel López Obrador, en donde el político tabasqueño lo ganó, pero de calle, y sin embargo vimos un Peña Nieto extremadamente limitado, al que pues, le faltó el pronter, por supuesto, para poder salir adelante. Y el último, o los últimos de ellos,
en donde vimos a un López Obrador que incluso es muy recordado el momento en que Anaya se le acerca y López Obrador se esconde la cartera, o cuando Anaya sacó algunas fotografías y estaban al revés, o cuando Gabriel Cuadri hizo el ridículo. En fin, los debates ya son parte de nuestra cultura política electoral, y se vienen tres, en donde estará Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Xóchitl Gálvez ha convertido este evento del debate en algo de vida o muerte, como si todavía tuviera posibilidades reales de alcanzar la victoria. Lo ha convertido en un escenario en donde quiere demostrar que ella es la más chingona y que Claudia Sheinbaum, pues hombre, es una persona totalmente limitada, totalmente controlada por Andrés Manuel López Obrador. Y han puesto sobre la mesa el tema Genaro García Luna. Es cierto que, lo hemos dicho aquí muchas veces, la presencia de Omar García Harfuch para mí no es sana en el equipo de Sheinbaum. Para mí García Harfuch no ha explicado cuál fue su papel, no esa noche de Ayotzinapa. No hablamos de esa noche, nadie habla de esa noche. Hablamos después de esa noche. ¿Qué fue lo que hizo para crear la verdad histórica? ¿Cómo operó? ¿Por qué no habló de la corrupción que existía entre el ejército, los criminales y la Policía Federal, que él sí la conocía, porque él era el jefe de la Policía Federal en esa región? ¿Por qué no habló de todo cómo se fue inventando precisamente esta estructura que él sabía lo que estaban haciendo según la posición que en ese momento tenía? Entonces, un personaje que efectivamente se puede convertir en un punto vulnerable de Claudia Sheinbaum, pero de ahí a que Xochitl Gálvez lo utilice para justificar a Genaro García Luna, cuando ella ha dicho que quiere aplicar estrategias de Genaro García Luna, pues me parece sinceramente ponerse la soga al cuello y plantear un tema en donde pues no va a salir, porque hay un factor. García Luna está detenido por narcotráfico. Entonces, Gálvez tendría que pensar muy bien cuáles son los temas y cómo los quiere abordar y cómo los quiere discutir. Amén de que, a pesar de que tiene una experiencia legislativa, la realidad es que Xochitl Gálvez no es buena en los debates. Es estridente, es vociferante, es agresiva, pero lo vimos incluso en los diálogos de la oposición, en cómo Beatriz Paredes en nada más, tres frases la acabó completamente. ¿Lo recuerdan? Cuando dijo Xochitl Gálvez, cuando dijo que los liderazgos carismáticos le hacían daño a este país, y ella dijo, pues yo soy carismática, ¿no? Y le contestó Beatriz, no me refería a ti, Xochitl. Con esa frase la desbarató. O cuando le dijo, pues no hablamos de ti, o cuando se rió cuando dijo abiertamente cómo se vestían cada una de ellas. O sea, Gálvez no tiene capacidad de debate, por lo menos no hasta ahora. Entonces, pensar que el debate la va a salvar es un error, porque si algo tiene Claudia Sheinbaum, y lo hemos podido cotejar, es que sí sabe debatir. Sí es una persona que tiene mucha capacidad de debate por su misma formación académica. Y entonces me parece que por ahí Álvarez Maínez trataría de ser un poco el disruptor. La verdad es que Álvarez Maínez cada día importa menos, pero aquí el tema es que esos debates no han sido determinantes al momento de votar. Y en este caso tampoco creo que lo sean. Yo más bien creo que van a ser simplemente el espectáculo, el show, para ver cómo se hunde más la candidata de la oposición, que ha caído en una bravata constante de decir, a ver si te dejan. ¿Por qué? Porque quiere forzarlo la presencia de Sheinbaum, que de los tres tiene derecho a no ir a alguno. Y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así opera quien va en primer lugar. No tengo que ir. ¿Para qué? Algunos dicen que es un error, que López Obrador cometió ese error en el 2006. Ahí hubo un fraude, por más que haya ido o no haya ido. Lo cierto es que si va o no va Sheinbaum a uno de ellos, le puedo garantizar que en el que esté presente Sheinbaum, le bastará para derrotar precisamente a una Xochitl Gálvez que está verdaderamente desesperada y que ni siquiera podrá atender o ver, veremos qué tanto, los puntos vulnerables que tiene la propia Claudia Sheinbaum, como son las alianzas con personajes impresentables. Nos esperamos por la noche, por supuesto, con más opinión, más análisis. Yo por lo pronto, si les gustó el video, pulgar arriba. Ya lo saben, suscríbanse, denle a la campanita, déjenos sus comentarios y con base en sus posibilidades, échenos un super chat, un super gracias. Si no, con la visualización orgánica es suficiente. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.